como los miembros de un mismo cuerpo, con diferentes funciones en ellos, así nosotros somos un cuerpo, con muchos dones para el Maestro. Oh Señor, transfórmame, pon mis dones a tu servicio y a mi alma renueva también. Bueno, les voy invitando a que tengan a la mano ahí sus Biblias. Vamos a tener la clase en esta mañana. Bueno, primero que nada, buenos días, ¿verdad? A todos. Qué bueno que nos ha permitido Dios estar reunidos aquí para alabar su bendito nombre. Vamos, el mes de septiembre vamos a estar llevando una serie de estudios que ya empezamos con el primero la semana pasada con nuestro hermano Jesús Campos. ¿Quién me pudiera decir primero cuál es el tema central del mes de septiembre? Acuérdense, hermanos, que cada mes lleva un tema central. Hay un tema central cada mes. Los hermanos van a estar exponiendo diferentes temas, pero se centra en eso. Hermano Márquez. El verdadero Dios. El verdadero Dios es el tema central. Acuérdense, hermanos, de estar dando una vueltita de atrás para que vean, para que sepan de qué vamos a ir hablando. Inclusive, como es una clase, si ustedes tienen dudas, pues se pueden resolver aquí, y si no, ya van a venir con la pregunta para que nosotros podamos ayudarles. Alguien que no sale, hermano Márquez, ¿qué tema vieron la semana pasada, hermanos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? La dio el hermano Jesús, es lo que les puedo ayudar. Luis. Dios en contra del materialismo. Dios en contra del materialismo. Y en pocas palabras, Luis, ¿qué nos podría resumir de ese tema? Sí, habló expresamente el hermano acerca de que nos afanamos con tener tantas cosas que no utilizamos y pues nos volvemos, hacemos de las cosas materiales o del dinero nuestro Dios y estamos siempre en contra de la voluntad de Dios. Ok, entonces es con el tema que abrió nuestro hermano Jesús, Dios en contra del materialismo. Y esta mañana, hermanos, quiero que me acompañen a Isaías, al capítulo 45, y alguien que me ayude a leer el versículo 5. Isaías 45, capítulo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Muy bien, Luis, muchas gracias. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Este es el versículo base, hermanos, en esta mañana. Y con esto quisiera hacer otra pregunta, simplemente para romper el hielo, hermanos, y que entremos todos juntos al tema en esta mañana. Dando la idea que el tema central es el verdadero Dios, y la semana pasada vimos vieron, hermanos, Dios en contra del materialismo. Con este versículo, hermanos, ¿qué tema cree que vamos a ver el día de hoy? Que no son los que están apuntados, porque ellos ya saben en la serie de los temas. Pero repito el versículo de Isaías, capítulo 45, versículo 5, fíjese. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. ¿Qué tema, hermanos, pudiéramos relacionar con este versículo? Hermana. La idolatría. Muy bien. Adelante. La idolatría. El tema de esta mañana, hermanos, es Dios en contra del politeísmo. Dios en contra del politeísmo. Lo pudiéramos resumir a la idolatría. Lo que nuestra hermana Betty nos acaba de decir. El politeísmo, hermano, básicamente es la creencia en varios dioses.
Y no solamente la creencia en varios dioses, sino su propia existencia en este mundo. Y dioses con D minúscula, ¿verdad? No quisiera que se malinterpretara esto. ¿Por qué? No solamente la creencia en ellos, sino su existencia aquí, porque el ser humano es quien se ha encargado a lo largo de la historia de crear estos falsos dioses. Y es ahí donde Dios está en contra. Hermanos, desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, pudiéramos ver que las naciones en general, han adorado a muchos dioses, ¿sí? A esto lo conocemos como politeísmo, creyendo, hermanos, que cada uno controlaba cierta área de la vida. Muchos llegaban a pensar que había un dios para la lluvia, un dios para la guerra, bueno, un poco más allá con los griegos, ¿no? Podemos ver hasta el dios de la fertilidad, el dios del sol. Pero la Biblia, hermanos, y nosotros como cristianos sabemos que existe solamente un solo Dios. No hay más que Jehová, no hay más que Dios Todopoderoso. Y es por eso que en esta mañana vamos a ver Dios en contra de todos los dioses o Dios en contra del politeísmo. Y espero, hermanos, que alcancemos a ver todos los puntos, porque son, si no olvido ninguno, 5 puntos. Pero vamos a ir calmados para que podamos, si hay alguna pregunta o algo, lo podamos ir contestando a lo lapso de la clase. Si alguien tiene una, puede levantar su mano y con gusto le damos la participación. Entonces, hermanos, hay que quedarnos con esto. Politeísmo, hermanos, es la creencia en varios dioses, ¿sí? Para que no se revuelva. Punto número 1, hermanos. Dios se revela como único y verdadero Dios. Es decir, Dios se muestra desde el principio como el único y todopoderoso. ¿Quién me acompaña a leer, hermanos, Deuteronomio? En el capítulo 6, el versículo 4. ¿Quién me pudiera hacer favor? Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muchas gracias. Mire, aquí Dios le estaba dando los mandamientos al pueblo de Israel. Fíjense el versículo 1, lo que menciona. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Fíjese el versículo 2, adelante. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Fíjese el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Uno es. No está diciendo, hermanos, que pues viene el contexto, estaban para entrar a la tierra que les había prometido Dios, sacándolos de la esclavitud en Egipto. Yo sé que conocemos todo eso, pero, hermanos, Dios les estaba pidiendo al pueblo que acataran las normas que les iba a dejar. Y no nada más porque sí, les está diciendo, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres que triunfe en esa tierra? Obedece lo que yo, Jehová tu Dios, te mando. En este caso ya se los estaba diciendo Moisés al pueblo, porque Dios se lo dijo a él. Pero, hermanos, lo que Moisés le dice son palabras de Jehová. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Israel, hermano, estaba rodeado de pueblos politeístas. Inclusive desde antes que los judíos fueran proclamados como nación, como Israel, ellos estaban en esclavitud, en un reinado, en un pueblo lleno de falsos dioses. Entonces, Israel, en toda su historia, hermanos, vamos a ver la convivencia con muchos otros dioses. Y es muy importante que nosotros notemos esto, porque Israel no era cualquier pueblo. Israel era el pueblo de Jehová. Es decir, si Dios era el único Dios, Israel era el pueblo del único Dios. Israel no podía tener
o podía creer podía querer tener otros dioses. ¿Por qué? Porque Dios estaba proclamando como su Dios. Él había hecho la promesa que conocemos a Abraham y es por eso que se establece Dios como su Dios. Bueno, hermanos, cuando Israel sale de Egipto, recordamos las plagas que hubo en Egipto, ¿sí? ¿Recuerdan, hermanos, cuántas plagas fueron? ¿Alguien se acuerda? 10 plagas. Miren, vamos a Éxodo, hermanos, a capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 12. Sí. Éxodo 12:12 dice de la siguiente manera, hermanos: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Hermanos, la última de las plagas en Egipto, ¿cuál era, hermanos? La muerte de los primogénitos. Dice la escritura, y es muy clara, y así lo hizo Dios. Dice: y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así sea, fíjese el poder de Dios, de los hombres como de las bestias. Es decir, que todo primogénito de Egipto iba a morir. Sea hombre, sea animal, iba a morir porque Dios así lo había dicho. Y fíjese qué es lo que dice al final: y ejecutaré mis juicios. Él era el único y es el único apto para decidir lo que está bien y lo que está mal. Dice: ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y si está leyendo y está siguiendo, se puede dar cuenta que dioses está escrito con D minúscula. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca del politeísmo, de la idolatría, esos falsos dioses. Entonces, hermanos, Dios juzgó no solamente a Egipto, sino también juzgó a esos falsos dioses con las plagas. Pudiéramos ver un poquito acerca de esto para que lo entendamos. Mire, cada plaga fue un juicio contra los dioses egipcios. El Nilo, convertido en sangre, mostró la impotencia de Hapi, un dios del río. La oscuridad venció a Ra, el que era el dios del sol para los egipcios. La muerte del primogénito, hermanos, humilló a Osiris, dios de la vida, que es quienes tenían establecidos los egipcios como estos dioses. Como mencionábamos al principio, desde el principio el hombre ha estado rodeado de idolatría. Ahora el pueblo de Israel aún más que todas las naciones, porque era la tentación que tenía. Era lo que tenía ahí cerca. El pueblo de Israel, por su pecado, Dios se separa en el lapso de la historia de ellos. No los olvida, simplemente cierra la convivencia con Israel, porque Dios no puede convivir con el pecado, y muchas veces le dijo a Israel: no peques porque yo voy a estar contigo. Muchas veces Dios le dijo a Israel: ¿quieres que te vaya bien? Obedéceme. Y de tantos mandamientos le dijo: no adores a otros dioses. Pero Israel muchas veces hizo caso omiso a este mandamiento de Dios. Entonces Dios tiene que separarse del pueblo para reprenderlos, para que ellos sufran un castigo por su pecado. Entonces, cuando están en esclavitud en Israel, pasan muchos años, hermanos, y la convivencia que tiene con los egipcios les llegó para que en ellos entrara la cultura que ellos tenían, para que ellos conocieran, mínimo en teoría, tal vez no la práctica, ¿verdad? No sabemos todos los que sí practicaban alguna idolatría, todos los que no, pero sí ellos podían llenarse de la cultura de los egipcios, y ellos pues conocieron a estos dioses que les digo es que no sé si es Hapi o Hapi yo creo que es, a Ra,
y a Osiris. Son estos para estos tres ejemplos. Bueno, Dios en el versículo 12, cuando dice ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, así lo hace con cada una de las plagas. Y quise darle eso como ejemplo, hermanos, porque muchas veces vemos las plagas y vemos que Dios obra en el pueblo de Israel y en Egipto de una forma. Protegía a los suyos y atacaba a Egipto. Pero a veces no prestamos atención o no estudiamos un poquito más de lo que se nos viene. Y se me hizo muy interesante al añadir este versículo que mencione Dios que ejecutaría a todos sus dioses. Y vemos pues cómo cada plaga ataca a cada uno queriéndoles decir, ahí está tu Dios, haz que tu Dios obre. Por eso es que Israel sale ileso de las plagas. Por eso es que ningún primogénito, no vamos a entrar a ver lo que Dios les mandó al pueblo de Israel que hiciera, bueno, a los judíos en ese caso, para que no murieran sus primogénitos, pero no mueren los primogénitos de Israel. Sin embargo, mueren los primogénitos de Egipto porque Dios estaba queriéndole decir, dile a tus dioses que te salven. Dile a tus dioses que te libren. Entonces, hermanos, las plagas de Egipto es un ejemplo que podemos ver que Dios se revela como el único y verdadero Dios, no solamente con el pueblo judío, sino con las demás naciones. También, hermanos, en la primera carta a los Corintios, para ir un poco más adelante en la historia, acompáñenme a la primera carta a los Corintios en el capítulo 8. El versículo del 4 en adelante. Primero a los Corintios capítulo 8, versículo 4 en adelante, dice así: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque hayamos algunos que pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, entre comillas, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay ese conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificio a ídolos, y en conciencia, siendo débil, se contaminan. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Vemos el apóstol Pablo aquí, en medio de Corinto, una ciudad saturada, hermanos, de templos paganos, estaba afirmando que en el mundo un ídolo no es nada. En el mundo una figura, en el mundo, hermanos, una foto no es nada. Y mucho menos si la comparas con el verdadero Dios. Y es lo que les estaba diciendo Pablo allá en Corintio. Dice, solo hay un Dios. Y dice, el Padre y un Señor, Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios no compite con otros dioses. Dios no compite con otros dioses. ¿Sí? Porque este es un punto que estudiando vi que había no recuerdo el nombre del canal, pero hoy en día es muy famoso ver muchos debates de muchos temas, y la religión es uno de los máximos debates que siempre ha habido entre religiones, y entre el que cree en Dios y el que no cree, entre el ateo y el que no. Entonces ellos decían que por qué Dios tenía que demostrar que era todopoderoso, porque si era todopoderoso, si alguien es todopoderoso, dice, no, es que es lógico, es obvio, se ve, se siente. Entonces, ¿por qué Dios tenía que demostrar que era todopoderoso? Y daba el ejemplo, sin salirnos de este primer punto, de Egipto. ¿Por qué atacar a los dioses de Egipto? Y ellos lo querían hacer ver como que Dios estaba queriendo competir contra ellos. Sin embargo, lo que Dios quiere, hermanos, es que sepan que,
o quería retar a las otras naciones y quería que su pueblo se diera cuenta que Él estaba con ellos. No quería demostrarles que era todopoderoso. Él quería demostrar que el Todopoderoso estaba con ellos. Porque recordemos, hermanos, es muy importante que no olvidemos que las plagas que atacaron en esa nación fueron para Egipto. Y los judíos salieron ilesos de ellas. Entonces, Dios, hermanos, lo que quiere demostrar aquí era que el pueblo de Israel supiera que había un Dios, que había el Dios, con ellos. Y es muy importante que no olvidemos esto. También por eso el apóstol Pablo les estaba diciendo, un ídolo no es nada. Una foto no es nada. Es un solo Dios, un solo Padre y un solo Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, yendo al punto número 2, porque el tiempo pasa. Hermanos, hay que aclarar algo, y es que los ídolos son obra humana, ¿sí? No son dioses, no pueden ser dioses. Hermanos, ¿quién de ustedes me puede decir quién es el papá de Dios? ¿Por qué? Porque Él es el creador. No hay un creador del creador. Es decir, que el Todopoderoso está ahí porque Él es todopoderoso. Y ese es otro tema. Nada más lo tocaba para que nos diéramos cuenta de que, hermanos, los dioses fueron, los supuestos dioses que vemos a lo largo de la historia, fueron creados por manos humanas. ¿Sí? Hermanos, cuando Moisés está en aquel monte recibiendo las tablas, ¿quién es el que hace los ídolos para el pueblo? El ídolo para el pueblo. Aarón, un humano. Bueno, un linaje de mismo Moisés, ¿no? Pero un humano. Cuando el pueblo de Israel entraba a otra nación con los filisteos, encontraban muchos... y ahorita voy a explicar por qué menciono esto. Encontraban muchas estatuas, muchos... pues sí, muchas imágenes, muchas estatuas con algún nombre. Inclusive en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo va a aquella ciudad de los dioses y ve todos los lugares y está la partecita ahí para el Dios no conocido y todos los demás, Zeus, Dios del trueno y tantas cosas, hermanos, todo es hecho por manos humanas. ¿Por qué cuando Pablo va ahí no había nada? Hermano Márquez, ¿nos pudiera ayudar? ¿Por qué cuando Pablo se encuentra ahí, dice ahí el Dios no conocido? Porque los Atenas tenían a todos los dioses, por si alguno se nos pasó. Algunos pues queremos tenerlo a todos, pero si alguno que no conozcamos de una tierra, ahí lo vamos a poner. Y es que Dios no se puede plasmar. A Dios no lo podemos poner aquí. Yo, hermanos, no puedo yo venir y decirles, hermanos, este es Dios. ¿Con qué autoridad? Imagínense el coraje que hubiera hecho el apóstol Pablo, que hubieran puesto ahí una imagen X. Y este es Jehová. Les rompe todo. Como cuando el Señor Jesús entra en aquel templo molesto. Pero entonces, hermanos, los ídolos son obra humana, ¿sí? No es que hay una competencia para Dios. No es que, entre comillas, hermanos, y en la confianza, no es que sea el hermano pequeño de Dios. O es que sea un familiar. No hay nada. Todos los ídolos que usted va a encontrar fueron creados por manos humanas, ¿sí? Inclusive los santos, pero ese es otro tema. Bueno, hermanos, Salmos capítulo 115, el versículo 4 en adelante. Acompáñenme ahí a Salmos capítulo 115. Del versículo 4 en adelante. Fíjense, ¿sí? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Sí? Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Hermanos, todos
todos estos ídolos, estos falsos, son hechos por manos humanas. Y dice aquí el salmista que todos aquellos que lo hacen, que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, semejante a ellos son los que los hacen. Es decir, hermanos, el humano siempre, y en guerras que hemos podido investigar porque no las hemos vivido, en diferentes conflictos mundiales, siempre es porque alguien quiere más poder. Siempre porque alguien quiere estar sobre encima del otro. ¿Sí? Es decir, yo te ataco a ti porque tú me generas un peligro a mí, que yo quiero ser más que tú. No puedes tú ser más que yo porque yo quiero ser el mejor. Yo quiero ser el mejor. Entonces, cuando aquí el salmista dice semejante ellos son los que los hacen, es porque el ser humano siempre ha buscado vanagloriarse. El ser humano siempre ha buscado el ser semejante a Dios. ¿Qué es lo que le dice Satanás a Eva cuando está en el huerto del Edén? De aquella manzana no puedes comer, les dice Dios. Esa manzana del árbol del fruto del bien y el mal. ¿Y qué les dice Satanás? Te está mintiendo Dios. Dios no quiere que seas como Él. Dios no quiere que seas como Él. Sabe que si tú comes vas a ser como Él. Ahí va pensando los dos y ya terminan comiendo los dos. Entonces, desde el principio, hermanos, el hombre siempre ha querido buscar más. El hombre busca ser mejor, ¿sí? El hombre siempre busca ser mejor y no es malo ser mejor, pero tenemos que entender que el hombre tiene limitantes. El hombre no puede asemejarse a Dios, ni puede decir, como lo hizo Nabucodonosor, ahí está una estatua mía. Quien no me alabe, quien no me adore, va a morir. No podemos nosotros hacer eso y nosotros como cristianos lo tenemos que entender. Yo sé que como cristianos lo podemos discernir, como cristianos podemos decir, es que es muy lógico, pero para los de afuera, hermanos, para los del mundo, no es tan lógico, porque para ellos entre mayor conocimiento tenga alguien, entre mayor dinero tenga alguien, entre mayor estatus tenga alguien, es mejor esa persona, ha triunfado más en la vida. Esa persona es mejor que el que está en la esquina pidiendo dinero. Esa persona es mejor que el que no pudo estudiar. Entonces, los estatus en la humanidad son increíblemente corrompidos, ¿sí? Para nosotros puede ser muy lógico. Puede ser muy lógico decir que yo no soy menos o que yo soy más que mi hermano José. Y puede ser muy lógico que el hermano José piense lo mismo, que él no es más que nuestro hermano Juan Rubén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos y confiamos en Dios, tenemos esa esperanza y tenemos el conocimiento de su palabra. Sabemos que Dios hecho carne vino a este mundo a morir. Si el Todopoderoso vino a este mundo a morir, ¿cómo nosotros podemos creernos más que los demás? Nosotros no tenemos esa autoridad de decir, es que yo soy más que el hermano, por confianza, más que el hermano José, porque el hermano José no quiere pasar a dar clases, no le gusta. Entonces yo que sí doy clases, yo que sí paso, yo que sí estudio aquí, yo soy más. Yo no puedo decir eso, porque Dios es el que juzga. Sin embargo, hermanos, para el mundo, eso sería la vara de medir. Que el que sabe más, el que hace más, el que estudió tal vez más, el que genera más dinero o más economía, es más. Pero no, hermanos, para Dios todos somos iguales. Y es por eso que Dios no quiere ser comparado con cualquier Dios. Por eso a Egipto les dijo, tienes tus dioses, que te ayuden ellos. Yo tengo mi pueblo, que tus dioses te ayuden a ti. Y en toda, hermanos, toda la historia, Israel cayó. Israel siempre cayó, fue su talón de Aquiles siempre. Se terminó cayendo, inclusive, hermanos, el hombre más sabio, el rey más sabio del mundo, el que le pidió a Dios sabiduría, pudo pedir dinero, pudo pedir riquezas, pudo pedir más territorio, más poder. Dios, dame sabiduría para gobernar tu pueblo. Ese hombre cayó ante la idolatría por ciertos motivos que se podrían ver en otra clase, pero ese hombre cayó. Entonces, hermanos, siempre fue el talón de Aquiles del pueblo de Israel
la idolatría. Y por eso es que se me hizo muy interesante este tema y también me ayudó a mí salir un poquito de los temas que normalmente suelo tomar. Entonces, hermanos, los ídolos, porque si no parece que no vamos a acabar. Los ídolos son obra humana y no de dioses. Vemos lo que vimos en Salmos. Y quiero que me acompañen, hermanos, a Primera de Reyes, la primera carta de Reyes, en el versículo 18. Nada más para cerrar ya casi con ese segundo punto. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 26 en adelante. Dice así, lo voy a leer yo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Hermanos, pongan atención y ahorita les doy el contexto. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre para chorrear, fíjense hermanos, para chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse al sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey, y en pedazos los puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, fíjese: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca tu pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Hermanos, la historia, Elías o Dios contra Baal, podríamos decirlo así. Los profetas de Dios, Elías, uno. Los profetas de Baal, una multitud. ¿Qué hacen los profetas de Baal? Ya lo vimos. Es donde les dije que ahorita les explicaba. Ellos querían mostrar que Baal era poderoso, que Baal era como Dios, el que estaba hablando Elías. Es más, Baal va a encender esto, y vamos a ver cuál de los dioses nos responde. Ya vimos. Danzaron, gritaron, clamaron, chorreaban su sangre en aquel altar para que su Dios les contestara. ¿Y Elías qué hace? Pues por no decir aquí un ja, 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 como escribimos hoy en día en el WhatsApp,
por no escribirle así, le dice, háblale, capaz va en camino, háblale, capaz está durmiendo, ándale, dile que te escuche. Y nunca los escuchó. ¿Por qué? Porque era algo creado de los mismos hombres. Pero el Dios Todopoderoso, ¿qué dice Elías que hizo? Hizo una zanja, puso el altar, puso las 12 piedras conforme a las tribus de Israel. Y dice que llenaron la zanja y mojaron el altar una vez. Y mojaron el altar otra vez. Hermanos, mojaron el altar otra vez, 3 veces. Y dice que se consumió hasta el polvo. Se consumió hasta el polvo que había. Entonces Dios muestra, hermanos, su poder. Y esto se me hace algo muy impresionante. No sé quién haya hecho una vez alguna fogata, haya querido prender lumbre. Inténtelo prender con un palo mojado. Inténtelo poner con la madera húmeda. Y a ver si prende, cuánto se va a tardar en prenderlo. ¿Sí? Entonces, es muy impresionante la manera en la que Dios muestra su poder. Y hermanos, repito, esto no lo hace para competir. Dios no estaba compitiendo contra Baal. A ver, Baal, vamos a ver quién es quién. No, estaba mostrando al pueblo otra vez quién era el Todopoderoso. ¿Sí? ¿Ustedes quieren creer en Baal? Crean en Baal. Pero dice que los profetas de Baal terminaron degollados. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios estaba queriendo que el pueblo vea quién era el Todopoderoso. Vea quién era Todopoderoso. Y Elías lo dice en el versículo... en el versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel. Fíjese, y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces, hermanos, Dios demuestra su poder porque Dios no tiene por qué competir. Sin embargo, Él quiere, hermanos, que usted crea en Él. Porque si a veces, hermanos, con tantas obviedades, con tantos ejemplos, con tantas, se me fue la palabra, evidencias de que Dios existe, de su gran poder. Hermanos, ¿cuántas veces no ha pasado usted por algún momento difícil y es Dios quien lo ayuda? Yo sé que usted sabe que es Dios quien lo ayuda, pero nosotros dudamos, porque así es el ser humano. El ser humano duda, sobrepiensa las cosas. Desde el principio, ahí está Adán y Eva haciendo caso omiso de lo que Dios les había mandado. Tenían todo, tenían comida, no se preocupaban por nada, no sufrían. Sí, no sufrían para nada. No había sufrimiento ahí con ellos. Sin embargo, le dijeron, como que algo nos falta, como que no estamos completos. Pero bueno, hermanos, preguntas o comentarios hasta aquí, porque vamos a la mitad apenas y el tiempo va avanzando. Me quedan 5 minutos. Sí, ya ve. Entonces, preguntas o comentarios, algo que quisieran decir. Nada, muy bien. Ahorita les pregunto otra vez. Nada más les voy a mencionar, hermanos, porque ya es hora, ya son las 15, ya debería tocar el timbre. Punto número 3, hermanos, Dios es creador y Señor de todo. Isaías, capítulo 44, versículo 24, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos. Hermanos, Dios, pues, creó todo lo que no conocemos, Génesis 1:1, lo podemos ver. Y Pablo en Atenas habla acerca de aquel Dios no conocido, el creador del universo y el creador del que habita todo. Entonces, punto número 3, hermanos, Dios es creador y Señor de todo. Punto número 4, hermanos, Dios nos exige exclusividad en la adoración, ¿sí? Éxodo capítulo 20, en el versículo 3, le dice al pueblo de Israel, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, Dios, hermanos, como todopoderoso, como creador de todo, tiene el derecho absoluto de decirte, no hay más dioses. Dios, como creador de todo, Él puede decirle, como les dijo a Israel, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un ejemplo que tenía y que me gusta mucho, nada más se los menciono, es a los jóvenes hebreos. Sadrach, Mesach y Abednego, en Daniel, en el capítulo 3, podemos ver esta historia. Jóvenes, hermanos, jóvenes del linaje de los príncipes de Israel,
cayeron en cautiverio en Babilonia. Y este rey, si no me equivoco, es Nabucodonosor, el rey que levanta esta estatua y les dice al sonar de no me acuerdo qué instrumento, un tamborín, gracias, porque aquí tenía escrito otra cosa. Al sonar, todos adórenme. Aquí está esta estatua de lo mejor, suena, me adoran. Si no me adoran, mueren. Y estos jóvenes del linaje de Israel, pues no. Dios me dijo, no puedo tener dioses delante de mí. Dios me dijo, no puedo adorar a alguien que no sea Dios, no sea yo. No lo voy a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Son echados a un horno de fuego, hermanos. Un horno de fuego donde las cosas se calcinan, donde las cosas desaparecen ahí. Fueron echados ahí y dice que Dios envió a uno de sus ángeles para protegerlos. Cuando el guardia del rey abre ese horno para ver por qué había 4 personas y él había aventado 3, ese guardia muere por el calor del fuego. Entonces, hermanos, Dios es todopoderoso y Dios exige exclusividad en la adoración. Y si nosotros le damos la exclusividad que se merece Dios, Dios va a estar con nosotros. Y es ahí, hermanos, cuando vamos a ver su poder en nuestra vida. Porque muchas veces nosotros decimos, pero es que ¿por qué Dios no me ayudó? Y es que ¿por qué Dios es malo conmigo? Porque yo necesitaba un carro mejor, pero Dios me dio un bochito. O ¿por qué Dios me dejó sin comer? ¿Por qué Dios me quitó este familiar? ¿Por qué Dios tomó la vida de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, de mis padres? ¿Por qué contra mí? O de toda mi familia. ¿Por qué? Pero nosotros nos acordamos de que Dios actuó de esa forma con nosotros hasta que pasan cosas malas. Pero cuando nos va bien, ni nos acordamos quién es Dios. Cuando en el mundo está alguien triunfando, hermanos, ni se acuerda. Es más, ni siquiera entra la discusión si Dios existe o no. O sea, Dios para ellos no está. No está. Pero cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros tenemos esas angustias, oh Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has dejado? Y fíjese, por eso me gusta mucho este ejemplo. Ellos pusieron su vida antes que desobedecer a Dios y Dios los recompensó. Y bueno, también pudiéramos ver a Daniel en un ejemplo como estos. Punto número 5, hermanos, para terminar. Jesús confirma lo que sería el contrario, hermanos, del politeísmo, que es la base de la clase. Jesús nos confirma el monoteísmo, es decir, un solo Dios. Juan, capítulo 17, versículo 3. Vayan para allá. Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, en Isaías, en capítulo 43, regresando un poco, en el versículo 11 dice de la siguiente manera: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, hermanos, solo existe un solo Dios. Conclusión: en el Antiguo, hermanos, y en el Nuevo Testamento podemos ver varias coincidencias acerca de nuestro tema central, que es el politeísmo, acerca de la idolatría, falsos y peligrosos dioses, hermanos. Dios ha demostrado con poder que solo existe Él, que los ídolos no responden ni salvan. Dios ha demostrado que Él es el creador absoluto. Dios ha demostrado que Él merece una adoración exclusiva. E inclusive su Hijo, Él mismo hecho carne, confirma y revela que Dios es el único y verdadero Dios. Para terminar, hermanos, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, el versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y el Padre y un Señor, Jesucristo. Entonces, hermanos, les invito a que den una ojeada a los temas que van a ver allá. Son muy interesantes y muchas veces no completamos a lo que queremos decirles, los que le preparamos para ustedes. Entonces, ustedes pueden investigar si se quedan con alguna duda, si se quedan o quieren buscar más, porque son temas muy interesantes. Ahí está, tanto las clases como los sermones, para que indaguen un poco más y no se queden nada más con lo que el que está aquí les preparó. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario que quisieran hacer? Oh Señor,
transformación.